Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de estática. En esta ocasión les saluda como siempre su maestro Auner García. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tópico de la fricción. La fricción como aquella fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos o al movimiento de una acción, principalmente en ingeniería civil, que es importante que se trabajan con estas fuerzas de rozamiento que son muy importantes para la ingeniería civil. Bien, entonces acompáñenme en este tema super, hiper, mega, ultra, macro, extra emocionante. Aquí pueden ver dos gráficos que hablan acerca de la fuerza de fricción. Un cuerpo se traslada, una caja, un cuerpo, un móvil, lo que sea, se traslada con una velocidad hacia adelante. Tenemos la acción del peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción, que siempre la fuerza de fricción, recuerden, que va a ser contraria al movimiento, va a ser contraria al movimiento. Aquí tenemos una rampa, tenemos un plano inclinado con un ángulo de inclinación, hacia abajo tenemos el peso, hacia arriba tenemos la fuerza normal. Recuerden que vamos a extraer las componentes de la fuerza, del peso. Hacia acá vamos a tener el peso en el eje Y. Recuerden que este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y. En el plano inclinado así lo vamos a trabajar. Aquí nosotros tenemos X y Y, ¿verdad? Eje X y Y. En el plano inclinado tendríamos peso en Y y tendríamos peso en X, que observen que este peso en X se le va a sumar a la fuerza de fricción cuando tengamos un cuerpo en un plano inclinado. Miren qué interesante esto. Primero, en esta primera parte, vamos a trabajar planos horizontales. En la segunda parte de esta clase vamos a trabajar planos, ¿verdad? Inclinados. Acompáñenme y vamos a resolver el primer ejercicio. Lo vamos a resolver de forma analítica. Aquí nosotros tenemos sumatoria de fuerza en X va a ser igual. Si este cuerpo va en movimiento, recuerden que se aplica la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? Ellas se van a equilibrar la fuerza. Fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener aquí la fuerza menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Y en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos fuerza normal, que es positiva, hacia abajo tengo el peso, y eso va a ser igual a 0. Fundamentalmente, en un plano horizontal vamos a tener este tipo de análisis. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y tenemos que la fuerza que va hacia la derecha es positiva, la fuerza de fricción que va a la izquierda es negativa. Y ahí nosotros tenemos perfectamente, sin problema, el análisis de la fuerza de fricción. Luego solo la despejamos. Si nos piden la fuerza de fricción es masa por aceleración más la fuerza más la fuerza. Y aquí la fuerza de fricción nos quedaría negativo. Multiplicando por menos 1 a ambos lados, me queda fuerza de fricción es igual, ¿verdad? Aquí me quedaría menos, multiplico por menos 1, me quedaría fuerza menos masa por aceleración. Veamos el despeje de esta ecuación. Fuerza de fricción me queda con el signo negativo, masa por aceleración, menos la fuerza de fricción, y me queda fuerza, multiplico por menos 1, esta fuerza está negativa, pasa a positiva, esta masa por aceleración está positiva, pasa a negativa. Y ahí tenemos el cálculo de la fuerza de fricción. Por otro lado, recuerde que la fuerza de fricción es mu por la fuerza normal. A mu le vamos a llamar coeficiente de fricción estático. Hay estático y hay dinámico, ¿verdad? Entonces, coeficiente de fricción, mu, coeficiente de fricción. En este momento podés pausar el video
y finalizar de copiar en tu cuaderno el formulario que vamos a estar utilizando. Bien, voy a compartirles mi pantalla en este momento para que analicemos un poco de una teoría en la fuerza de fricción. Entonces, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Pueden observar. Vamos a ampliar esto de aquí. Las leyes de la fricción. Muy importante que tomen en cuenta las leyes de la fricción. Número 1, en esta parte de aquí, la fricción entre dos superficies se oponen al movimiento relativo o el intento de movimiento. Ya sabemos que la fuerza de fricción se opone a ese movimiento. Las fuerzas de fricción son independientes del área de contacto de la superficie. Para dos superficies que no exhiben un movimiento relativo, la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la fuerza normal. Para dos superficies que exhiben movimiento relativo, la fuerza de fricción dinámica es directamente proporcional a la reacción normal. Cuando hablamos de reacción normal, estamos hablando precisamente de lo que tenemos en la pizarra ahí. En la pizarra nosotros estamos hablando de esta fuerza normal. Observen, esta fuerza normal que se opone al peso. Esa es la reacción normal. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego tenemos dos ecuaciones importantes. Para determinar las magnitudes de la fuerza de fricción se tienen las siguientes expresiones. Bien, la fuerza de fricción máxima y la fuerza que nosotros tenemos aquí siempre es la fuerza de rozamiento. Está máxima y K en nuestra literatura se llama fuerza coeficiente, la fuerza de rozamiento cinética cuando va en movimiento el cuerpo. ¿Ve? Observemos estas cuatro figuras. Observen, hacia abajo va el peso, hacia arriba va la fuerza normal. La normal sería, ¿qué cosa? Aquí está el peso de la caja, pero aquí hay una fuerza que está presionando esta caja. Se suma el peso y esa fuerza. Eso sería la normal que va hacia arriba. Como él está en reposo, la fuerza de fricción es cero. ¿Estamos de acuerdo? Miren el segundo caso. Miren el segundo caso. Tenemos aquí la fuerza va inclinada. Tiene dos componentes. Un componente en X, un componente Y. Hacia abajo nosotros tenemos el peso. Entonces, ¿a quién voy a sumar? Al peso en Y, la componente que nosotros tenemos ahí, que es en Y, le voy a sumar el peso que va hacia abajo en Y. Y eso va a ser mi fuerza normal. Bien. Cuando F, esa fuerza normal, ¿verdad? Esa F, que sería nuestra fuerza de fricción, igual al peso en X, que va de forma horizontal, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Esa sería nuestra fuerza de fricción. Cuando el peso en X es menor que la fuerza motriz, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí, que está empujando la cajita, ahí podemos tener ese caso y esa fuerza máxima va a ser igual. ¿Cuándo va a ser esa fuerza máxima? Al coeficiente estático por la normal. ¿Cuándo vamos a obtener un valor máximo de ese coeficiente? Cuando la caja pase del reposo a movimiento. Ahí tengo la fuerza máxima. Lo mismo sucede
en los otros dos ejemplos. Aquí no tenemos movimiento, pero esa fuerza máxima va a ser en el momento justo antes que ella comience a moverse. Igual tenemos aquí el límite del equilibrio estático cuando la fuerza en X, Px, es igual a la fuerza máxima. Cuando Px es menor que esa fuerza máxima que necesito para mover la caja, no existe movimiento. Y cuando Px, esta fuerza horizontal que tengo aquí, es mayor que esa fuerza máxima que necesito yo para mover la caja, entonces la caja está en movimiento. Esos son los 4 ejemplos teóricos que deben de agregar en su cuaderno. Luego tenemos tablas de coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción dependen de la rugosidad o aspereza de la superficie de contacto. Estos son adimensionales, significa que no tienen dimensión. Bien, por aquí vamos a ampliar esta tabla para que usted lo observe. Si la superficie de contacto es a 0 a 0, el coeficiente estático será 0.15 y el dinámico en el momento que se mueve es 0.09. ¿Estamos de acuerdo? Observen que en la mayoría de los casos el coeficiente dinámico es menor que el estático. El estático es cuando en el momento justo antes que vamos a entrar en movimiento el cuerpo. Y tienen ahí relación de superficies de contacto que pueden ser acero, 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 hielo, acero, latón, teflón, 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 hielo, hielo, vidrio, madera, vidrio, vidrio, caucho, cemento, madera, cuero, madera, 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 piedra, madera, metal, piedra, piedra, tierra, tierra, hule, concreto. Bien, recuerden también que es importante tomar en cuenta los ángulos de fricción. Eso es muy importante, no lo olviden porque lo vamos a estar usando. Y para esos ángulos de fricción estáticos y dinámicos, recuerden que si tenemos un ángulo podemos encontrar la tangente y esa tangente será igual al coeficiente respectivamente. ¿Estamos claros? Al coeficiente respectivamente. ¿Por qué? Porque esta fuerza máxima la vamos a dividir, este ángulo será el cateto opuesto, fuerza máxima, sobre la normal. Y eso va a ser igual a mu estático por la normal sobre la normal. Cancelamos la normal y me queda el coeficiente estático o el coeficiente dinámico. Bien, vamos a mi pizarra ahora y vamos a trabajar las situaciones que se nos plantean para tal hecho, para tal efecto. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar con ejemplos. Y voy a leerles por acá, les voy a compartir para que tengan el gráfico, la situación que vamos a trabajar. Entonces tenemos ahí lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ese problema. Bien, vamos a trabajar con ese problema. Dice el siguiente problema. Ya vamos a trabajar con los planos inclinados, pues puesto que los planos horizontales son más sencillos. Una caja de madera de 300 kilos, que es esta que tenemos aquí, es jalada por una polea con una fuerza de 950 newton sobre un plano inclinado. Determinar si la caja se encuentra en equilibrio y calcular la magnitud y dirección de la fuerza de fricción. Recuerden que esta caja es jalada por esta polea. Me piden la fuerza de fricción. Vamos a considerar que este ángulo de aquí es de 20 grados. Este ángulo que tenemos aquí es de 20 grados. Y tenemos dos tipos de coeficientes, 0.75 y tenemos 0.70. Traslademos este esquema a la pizarra para que trabajemos en este momento.
Entonces, aquí tendríamos, vamos a trasladar ese esquema. Y tendríamos ahí el siguiente esquema. Tenemos el plano inclinado. Tenemos el plano inclinado. Luego tenemos el peso, el cuerpo, ¿verdad? Tenemos aquí. Tendríamos hacia acá. Luego tenemos una polea. Tenemos la caja que avanza sobre la polea. Aquí tenemos nosotros una fuerza que es igual a 950 newton. ¿Sí? Luego aquí tenemos un ángulo de inclinación y ese ángulo es 20 grados, nos lo dice el problema, que trabajemos con 20 grados, nos dan los dos valores, mu estático y mu cinético. ¿Cuáles son los valores de esos coeficientes? 0.75 y 0.70. 0.75 y 0.70. Determinar si la caja se encuentra en equilibrio y nos dan el peso. Como un dato tenemos la masa de esta caja y que la masa al multiplicarlo por la gravedad nosotros obtenemos, ¿qué cosa? Obtenemos el peso. Entonces tenemos ahí 300 por 9.8, 300 por 9.8, eso nos da igual a 2.940. 2.940 newton. Aquí tendríamos nosotros el peso de la caja. Bien, hacia arriba nosotros tendríamos la fuerza normal y si esto va hacia allá, aquí tendríamos la fuerza de fricción. Podés pausar en este momento el video y tomar anotación de los datos correspondientes. Bien, continuemos. Ya estos datos ya los tenemos, ¿verdad? Entonces, hagamos el análisis de esa caja. Aquí tenemos un ángulo, nos daban ese valor de ese ángulo, ¿sí? ¿Cuánto era el ángulo? 30 grados. Nos daban un ángulo de 30 grados. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar, ese peso está a 30 grados. ¿Estamos claros? Entonces, aquí tenemos este peso y tenemos dos componentes. ¿Cuáles son las dos componentes? Peso en y hacia acá tenemos peso en X. Vamos a calcular los dos componentes. Peso en Y, observando que si este es un triángulo rectángulo, aquí tengo 90 grados. 90 más 30, 120. Este sería ¿cuánto? 60 grados. ¿Para qué? Para llegar a 180. Y el ángulo entre el peso y sería 30 grados. Luego, si yo proyecto P sobre Y, ahí tengo el ángulo, sería P por el coseno de 30 grados. Luego voy a calcular Px, que sería igual a P por el seno de 30 grados. Vamos a hacer ese cálculo. El peso es igual, ahí lo tenemos, 2.940 newton por el coseno de 30. Luego tenemos aquí 2.940 newton por el seno de 30. Podéis pausar el video en este momento y tomar anotación.
¿Listo? Ok. Ahora vamos a hacer ese cálculo, peso en Y y peso en X. Sería 2.940 por el coseno de 30. 2.500, recuerda poner la calculadora con 2 decimales, ¿verdad? 2.546.11. Peso en Y, 2.546.11 newton. Y peso en X sería igual, vamos a solo cambiar aquí, seno. 1470. 1470 newton. Copiemos esos dos resultados. Bien. Ahora necesitamos esta cuerda, ¿verdad? Recuerden que lleva un ángulo de 20 grados. ¿Ah? 20 grados. Recuerden que esta polea es un poco más arriba para que nos dé el ángulo de inclinación. Entonces aquí está el horizontal, pero la cuerda está aquí. Aquí van los 20 grados. Hacia acá está esa fuerza. Entonces tenemos que proyectar esa fuerza que tenemos aquí. Le llaman P, nosotros le podemos llamar F, ¿verdad? Ya que al peso algunas literaturas le ubican como W, pero yo le llamé P. Entonces, usted puede llamarle P por la facilidad de peso. Las literaturas algunas son inglesas y utilizan W por el nombre del peso en inglés, weight. ¿Ve? Entonces, es irrelevante cómo ustedes lo utilicen. Cualquiera de las dos letras la pueden usar y entonces como en la literatura aparecía la fuerza P, pero ya P lo utilicé para peso, para que sea más fácil, usted puede utilizar sin problema alguno, puede utilizar la fuerza F. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza F. Entonces tenemos ahí. Ok, vámonos entonces, sería, aquí tengo esa fuerza, voy a buscar la fuerza en X y voy a buscar la fuerza en Y. Entonces sería, fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo de 20. Fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo de 20. Fuerza en X, fuerza en Y. Entonces tendríamos 950 por el coseno de 20, 892.71 y F por el seno de 20. 324.92. 324.92. En este momento podéis pausar el video y tomar anotación de los otros datos. Bien, ahora que ya tenemos esos datos, voy a borrar por acá. Simplemente vamos a encontrar la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Estamos claros? Sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Si nosotros queremos saber si esa caja se mueve, entonces la vamos a igualar a cero. Vamos a suponer que está en equilibrio y vamos a hacer los cálculos pertinentes. Sumatoria de fuerza en X igual a cero. Veamos las fuerzas que tenemos en X. Recordemos que aquí tenemos el peso, peso en Y y acá peso en X. Como el movimiento hacia allá, la fuerza en X es positiva. La fricción es negativa y el peso en X es negativa, ya que
este peso en X aporta a la fricción. Aporta a la fricción. Entonces me quedaría menos fuerza de fricción menos el peso en X más ¿qué? Más la fuerza en X igual a 0. ¿Qué deseo calcular aquí? La fuerza de fricción. Me quedaría menos el peso en X más la fuerza en X igual a ¿qué? A la fuerza de fricción. Luego nosotros tenemos aquí fuerza de fricción. El peso en X, ¿cuánto es? 1470. Y la fuerza en X, ¿cuánto es? 892.71. Calculemos la fuerza de fricción. Tendríamos 1470. Tenemos un valor de 577.29. 577.29 newton. ¿Estamos claros? Esa es la fuerza de fricción. Signo menos que nos da ahí, ya sabemos que ella va hacia la izquierda. ¿Estamos claros? Ahí tenemos que ella va hacia la izquierda. Luego, esa fuerza de fricción, ¿para qué nos va a servir? Nosotros tenemos esa fuerza de fricción que nosotros podemos calcular. La normal, ¿qué debemos de calcular? La normal. Entonces, calculemos por acá la fuerza normal, que sería la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? ¿Qué fuerzas nosotros tenemos en Y? Tenemos la normal más la fuerza Y en Y menos el peso en Y. Esto va a ser igual a 0. La normal va a ser igual a la fuerza en Y. Vamos a borrar esto aquí. ¿Cuánto sería la fuerza en Y, muchachos? Fuerza en Y 324.92 newton. Fuerza en Y menos el peso en Y. ¿Cuánto es el peso en Y? 2546.11 newton. La normal va a ser igual, restemos 324.92 menos 2546.11. 2221.19. 2221.19. Ahí tenemos la fuerza normal. Nos da el signo negativo que luego lo vamos a considerar. Una vez que tengo la normal, yo puedo calcular la fuerza máxima, porque como estoy hablando que eso debería estar en reposo, entonces voy a calcular fuerza máxima de fricción va a ser igual al coeficiente. ¿Cuál coeficiente vamos a trabajar? El estático. ¿Cuánto nos daban de dato en el estático? 0.75. Entonces me quedaría por la normal. Fuerza máxima, vamos a calcular fuerza de fricción máxima a mu. ¿Cuánto vale mu? 0.75. Mu estático, porque queremos saber si está en reposo. Entonces vamos a comparar esta fuerza de fricción máxima que me da aquí con esta fuerza de fricción. Vamos a ver. Por la normal, 2221.19. ¿Bien? Pausen el video, tomen apunte y nos preparamos para la respuesta. Y aquí me da una fuerza de fricción máxima igual, quiero ver si tiene alcance la cámara, sí, igual a 1665.89.
Newton. Recuerden que esos signos menos solo nos dice que va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar la fuerza máxima, fuerza de fricción máxima, la vamos a comparar ¿con quién? Con la fuerza de fricción que hemos calculado. Sí, la fuerza de fricción máxima es mayor que la fuerza de fricción, el bloque o el cuerpo no se mueve, está en reposo, no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? El bloque no se mueve. Si sucede lo contrario, sí, ¿verdad? Ahí tenemos. Anoten por favor eso. Fuerza de fricción máxima. La caja no se mueve. Si sucede lo contrario, se movería. Ok, vamos a ver, ¿cuánto es la fuerza de fricción máxima? 1665.89. Es mayor que la fuerza de fricción. ¿Cuánto nos dio la fuerza de fricción? 577.29 newton. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que la caja está en reposo. La caja no se mueve. En función de esto es la última clase y voy a enviarle juntamente con este video trabajo en función de la fuerza de fricción y les agradezco que hayan trabajado conmigo en este primer semestre. Fue un honor tenerles como alumno. Espero verlos muy pronto en próximo semestre. Pasen muy buenas noches y hasta la próxima.